Muy bien, muy buenas noches. Estamos aquí en el Buffet Serrano, grabando para la tertulia, para TV3 Telejico, aquí con José Manuel Toscano y Toño Rivas. Dejo el micrófono a José Manuel. Es martes, ¿qué? 16. A las 9:11 de la noche, para ser exactos, estamos en el Buffet Serrano, llenos de noticias, llenos de incertidumbre, con mucha curiosidad y todavía con el oleaje, el tsunami, ¿cómo se llama? ¿Tsunami? O tumami, ¿cómo se llama eso que te agarra y te atropella de las elecciones? ¿Cómo te acomodes? Qué bueno que me das confianza, León. Vamos a tratar de hacerlo. Aquí estamos. Ojalá nos vean, sea de provecho y nos divertamos todos un poco y entre todos encontrar un hilo de verdad, un hilo de luz y un poquito de serenidad para lo que se nos viene todavía. Que nos va a decir Toño de qué se trata. La oleada de los posibles, ¿no? Sobre los independientes, porque ya muchos quieren ser independientes. Esta semana se puso folclórico el país con estas cosas porque yo recuerdo la campaña de Fox, empezó año y medio antes de lo que debería, una precampaña abierta, y destanteó toda la clase política en el año 99, porque nunca se había dado, ya no diga usted en el PRI, porque siempre había que esperar el dedo divino. El que se mueve no sale en la bota. Exactamente, entonces fue algo muy notorio y muy público y pues no era natural para la clase política del país, ¿no? Creo que fue un acierto mercadotécnico de Fox hacerlo como lo hizo. Vendedor de Coca-Cola, Después el esquema se repitió por todo el país con muchos precandidatos y candidatos que hicieron lo propio en sus lugares de origen. Un caso muy significativo que yo recuerdo fue el de la primera candidatura de Carlos Barragán para la presidencia municipal. El primer año de... Empezó a trabajar casi año y medio antes de las elecciones. Empezó a trabajar antes del primer informe de Millo. Yo llegué un lunes al amanecer y había en el mero centro una enorme manta con la foto de Carlos, como las que está poniendo ahora para dar las gracias, en el mero centro de la ciudad, que decía presidente. Y abajo, para presidente. Faltaban 2 años para que... Fue como año y medio antes. Sí, año y medio. Fue una barbaridad. ¿No? Sí, bueno, no había era ni muchísimo tiempo, convocatoria, sí, ni no, nada. Yo lo entendía como una falta de respeto. Oye, pues, ¿de qué se trata? ¿No? Ese es uno de los temas que voy a tocar porque le atañe precisamente al PRI en su búsqueda de candidato, las posibles coyunturas que se pueden dar, ¿no? Que es el caso más difícil. Los demás partidos de alguna manera se van a tener que colocar en el cauce del río que se nos viene, ¿no? Bueno, para empezar hay que decir que de los posibles quedaron 8 partidos con registro, ¿no? 2 pelas, ¿no? 2 grandes que son PRI y PAN, 4 medianos que son PRD, Morena, El Verde y Movimiento Ciudadano, y 2 pequeñitos que no sirven ni para bisagra. El Hidalgo de los Murillo y los Carlos Osorios, el Partido Encuentro Social y el PANAL, que es el de los maestros. Esos dos, con lo que hayan sacado, pónselos al PRI, son de ellos. Casi, eso lo voy a decir al ratito. Porque el PES nació en Pachuca, es de Osorio Chón. Y Nueva Alianza no tiene para dónde irse. Nueva Alianza, ¿de quién es el partido? Pues es el partido que inventó el Bester Gordillo del CENTE. Ah, el PANAL. No, pues eso ya, pues bueno, el señor gobernador de Puebla, parte de su éxito sí, se lo debe pero últimamente, al PANAL, ¿no? últimamente ha estado entrando en coalición con el PRI. Es decir, es como el Partido Verde. Exacto, sí. Donde convenga, ¿no? Donde convenga, donde nos pongamos de acuerdo. Entonces yo supongo que estos 2 partidos chiquitos, por fuerza, van a tener que buscar una coalición. Sí. Porque de otra manera, los borran. En el 2018 desaparecerían sus franquicias. Casi creo que desaparezcan. No estoy tan seguro. Si hacen la alianza desde ahorita y le conviene a un partido grande hacer la alianza, pues... ¿Cuánto suman entre esos 4 partidos? No, entre esos 2. Entre los 2 más chicos suman es 3.30 y 3.78 son... 7%. 7% de los de la votación. De la votación. Pero no del padrón, pero ya en la Cámara de Diputados, ¿cuántos son? Suman. El Partido Encuentro Social se quedó con 8 diputados. Fíjate, y el 8. PANAL. Ah, carambas. El PANAL me parece que son 10 o 12. Entonces la van para los 20.
Son muy pocos, señor. Sí, Toscano. pero tú tienes 208 más 20 más no, 18 sí, claro, del otro. estoy de acuerdo. Al final, adiós PRD y adiós. ¿Para qué quiero a los dos? No, tengo ninguna de hecho entrada no alianza. necesitan al Partido Encuentro Social. Si usted suma los diputados del PRI, más los del Verde, más los del PANAL, tienen mayoría absoluta. Ya están. O sea, Y el PES nació en Hidalgo, apenas nació en Hidalgo, Sí. y metieron, en Tulancingo entran 2 candidatos, una de ellas es Marta Soto, que se había zafado del PRI, 5 minutos se mete al PES, perdió la elección, pero entra como candidata Plurinominal. Para el caso es lo mismo, a levantar la mano. Es Murillo Karam y Osorio Chón, es de ellos del partido, lo manejan su familia. Es más, sus parientes todos quedaron en la legislatura. O sea, eso para mí es el ideal de un partido. No Sí, gastas sí, en sí. nada, te robas toda la lana no, y vas a la te segura, avientan man. presupuesto público, además. Además te dan el para presupuesto. robar a mansalva, porque además no tienen que entregar cuentas. Y te subes como la mosca con la yunta, ¿no? Estamos arando, bueno, ahora ¿no? creo que Así. ya van a tener que entregar cuentas los partidos, ¿eh? Siempre les han dicho que... No, parece que ahora sí. Ahora sí ya parece que van a de veras entregar. van a Fíjate, entregar cuentas. A este señor que se va ahora, que es un ampón de la política, puesto por los Salinas, no se nos olvide, el Partido del Trabajo, del cual ya aventó el arpa, pero rapidito y sin hacer ruido, nuestro muy querido y admirado Manolito Bartlett. Él salió plurinominal por el PT. Como el PT se va, ya se apuntó en Morena. Fíjate nada más a dónde va a dar Bartlett, ¿no? Qué vergüenza de hombre. Se apuntó en el grupo Como senador. parlamentario de Sí, Morena. de Morena, sí. Ahora falta que Morena lo quiera. Porque Y no, Morena, se, y no se llevaban. no, él destronó. él- Él hace cosa de 2 semanas confesó que la tranza de la pérdida de la presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas se debe a Miguel de la Madrid, que ya no se puede defender, y a Carlos Salinas de Gortari. Sí, les echó la Y culpa a él, ellos. pero directamente por primera vez que en su realmente carrera. el culpable fue él. Él fue el que Él era el movió todo. operador, era el secretario de Educación Pública, de Gobernación. con un poder. Ahí el que no figuraba para nada en el gobierno era el señor de la Madrid. ¿No? El que mandaban eran Salinas de Gortari y en el otro lado, en la política, Manuel Bartlett. Fue el último secretario de Gobernación de 6 años. Sí, en el sexenio de la Madrid prácticamente decidió. él no gobernaba. Nunca te lo- Es muy parecido a este sexenio, ¿eh? Sí, de hay alguna otros más manera. fuertes, En ese sexenio de la Madrid navegó de muertito todo el sexenio porque se puede decir que se le cayó el cielo al país en 6 años, ¿no? Sí, 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 una San devaluación. Juanico, el terremoto, La devaluación la y la devaluación inflación. del ¿Tú te morir. hubieras 87. imaginado a Bartlett, por ejemplo, cuando era de gobernación, que algún día iba a estar como está ahorita, así como Bueno, una ahorita está basura? como merece estar. Es una pena, mira, hay que distinguir. Es un hombre muy competente, muy decididor, muy preparado. Es un señor con 3 idiomas encima. Domina perfectamente el francés, el inglés y el español. Se defienden los 3 en una polémica. Es un hombre culto, es un hombre que puede hablar de música, de política, de filosofía, te recita la historia de México de memoria. Y él fue un nacionalista a ultranza, así de que primero la patria, pero fue el primero que metió a México en un conflicto muy severo. Él, pasándose al presidente de la República, hizo el primer fraude electoral histórico en México. Así pasó, ¿eh? Este señor, un candidato panista en Chihuahua, ganó de calle. Por sus pistolas, Le hizo el fraude. él lo paró, antes del de Cárdenas, ¿eh? Estando en su poder de gobernación. Iba a ser la primera gobernatura panista. A tal grado que el obispo de Chihuahua dijo, yo me levanto en armas con estos desgraciados, entre comillas, ¿no? Yo voy a protestar, y a este señor lo pararon desde el Vaticano. No te metas. Ahí venía el obispo de Chihuahua con todo su poder diciendo, esto no se hace. Lo pararon del Vaticano. O sea, y entonces Bartlett se quedó así con su boca musolinesca, que es origen de una bronca, nunca Varela le rompieron el hocico y quedó así. Que en persona no se le nota tanto como en las fotografías. No se nota. Es una cosa curiosa, un efecto fotográfico muy, muy peculiar. Entonces tú vas viendo la historia de Bartlett, era una persona autoritaria, tenía tal control sobre la prensa que a más de media docena de grandes, como les llaman, periodistas del radio y de la televisión, sin terminar el programa los corrían, ya no sales. Se iban a tomar café en un corte comercial, el señor no regresaba, ¿por qué? Órdenes de gobernación fulminante. El señor sale, saque, y a obedecer. Él revisaba, su gente, todos los editoriales de los periódicos antes de imprimirse el periódico, de los antes de que principales saliera. periódicos de México. Ese era el control que tenía el señor. Se pone de candidato a la presidencia de la República con una serie de broncas impresionantes. Así, una de las cosas chismosas es la muerte de
de Buendía, lo de Caro Quintero, muchas cosas que lo enredaron al señor. Y él siguió en el poder. No fue candidato, con gran frustración de su parte. Cuando sube Salinas de Gortari, él no renunció a nada. Aquí está prohibido renunciar, ¿verdad? Primero muerto que soltar la ubre, ¿no? Y lo nombran secretario de Educación Pública. Bueno, ese fue el acuerdo político, ¿no? Entra Salinas a la presidencia. Ajá. Y para que no hiciera olas en la campaña Bartlett, lo hacen secretario de Educación. Exactamente. Dura 2 años escasos en el encantado cargo de la vida. y lo hacen gobernador de Todavía Puebla. no, antes de eso, lo sacan Sí, y claro, lo nombran sí, a un puesto sí. que le inventaron en ese momento. Sí, un puesto... Coordinador del Centro de la República de los Derechos Humanos. No es una tontería. No era algo de... Pero así... de una cuenca hidrológica, una tontería. Una tontería. cosa... Nada más para entretener los Ajá. 6 meses antes de que se destapara. De virrey de Puebla estaba el señor Marrano Maliña Osorio. ¿Cómo se llama? Peña Marrano Rapiña Piña Malaya. Olaña. No, Piña no, Olaña. tiene un nombre asqueroso el señor, y él en persona es más asqueroso todavía. Ese señor es una traición muy grande. El señor Piña Olaya era abogado laboral. Y para cumplir la venganza de un hombre taimado y cobarde, bisexual como Miguel de la Madrid, tristemente, se prestó a una farsa de traición personal contra un señor, una de las glorias mexicanas, se llamaba Jorge Díaz Serrano, el director de Pemex. López Portillo lo tuvo que correr con un conflicto de petróleo y lo hizo embajador en Rusia. Lo trajo, lo hizo senador de la República para protegerlo ya sabía lo que se le venía con Miguel de la Madrid y con Salinas de Gortari. Lo hace senador de la República y desde el Congreso de la Unión, Mariano Piña Olaya, por órdenes de Miguel de la Madrid, le arrancó el blindaje, lo desaforó en público en la Cámara de Diputados. Y Jorge Díaz Serrano vivió el último mes y medio, 2 meses de su vida rodeado de policías, no lo dejaban ir al baño, lo cuidaban, no lo podían tocar porque tenía fuero, malentendido el fuero. El día que va a la Cámara de Diputados lleva un maletín en las manos. Todo el mundo dice, trae una bomba, se va a defender a balazos. ¿Sabes qué traía ahí? Su pijama y su cepillo de dientes. Sabía que de ahí se iba el bote y efectivamente así fue. Por un capricho de Miguel de la Madrid. Un acto de soberbia de Jorge Díaz Serrano, que era un genio en el petróleo, un genio reconocido mundialmente, socio de Bush en una empresa Permargo, que anduvo mucho por aquí. Fueron los primeros que iban a resucitar la zona de Chicontepec. Ahí fue donde yo conocí a Jorge Díaz Serrano, para venderle arcilla y varita. Bueno, viene el tiempo y este señor era muy amigo de López Portillo. Lo hace director de Pemex, por su experiencia, y lo hizo muy bien. Pero en el organigrama del poder, el puesto de secretario de director de Pemex está en el 5º o 6º lugar del organigrama. Arriba de él hay un director de finanzas, hay un montón de cosas, y está el secretario de programación y presupuesto, que es el que maneja esa. Entonces iban a las audiencias y Salinas, Díaz Serrano entraba directo con derecho de picaporte, así estuviera la antesala de Los Pinos hasta el tope, él entraba y lo recibía el presidente. Hazte de cuenta tú, con tu cuate. Esté quien estés, tú te metes, ¿no? Porque tienes esa facultad. Y lo haces. Y estaba, siendo su patrón muy arriba, estaba Oteiza también, tampoco lo pelaba. Estaba Salinas, tampoco lo pelaba. O sea, él era el factotum del gobierno de México. Todo el mundo lo veía como candidato a la presidencia de la República. Fue el que un día, un 5 de febrero, en un lugar se llama, en Toluca, Metepec, por ahí, en una reunión, dijo, vamos a manejar la riqueza, la abundancia. Él fue el de la idea. Se la vendió porque era cierto. Si alguna cosa tuvo, fíjense, yo siempre estoy criticando brutalmente, hasta donde humanamente se puede, a Luis Echeverría. Luis Echeverría sabía de toda la existencia del petróleo, pero nunca se atrevió a lanzarla porque sabía la bronca que se iba a armar cuando México tuviera petróleo. Miren dónde estamos. Y la tentación es muy grave. Hace unos días avisaron
creo que al día siguiente de las elecciones, que habían descubierto unos pozos petroleros en Tabasco. Y ya están repicando las campanas. Van a pasar 4 o 5 años antes de que eso se vuelva. Ni cree que son la gran cosa. No, pero es que están colgándose del petróleo. Están hablando 200,000 barriles cuando pero empieza están a funcionar. hablando de que para cuando entren en producción, Ajá. es decir, los acaban de descubrir. Pero ya están colgándose Sí, de eso. pero de aquí a que entren en 4 o producción. 5 años. Sí, por lo menos. Pero solamente van a producir 200,000 barriles diarios, Sí, pero que en no una, es en una nada. empresa que tiene años decadente, Sí. que de repente aparece, oye, que la van a romper la alcancía de tus nietos, pues viene Pero mal, ¿no? realmente es una bicoca Una comparada bicoca, con aquellos bueno. pozos Del stock y todas esas cosas. Sí, los que estaban El en el Golfo de Cantarell y todo, Campeche, sí, ¿no? claro, sí. Eso sí producían millones de barriles, Exacto. ¿no? Diarios. Entonces, ese señor Piña Olaya le arrancó como hacían a los antiguos, los militares, ¿no? Los degradan en público, los degradó en público. Eso le valió ser gobernador de Puebla. Entonces el señor le valía, él era amigo del presidente, y amigo íntimo y cómplice de un presidente de la República. Ese señor le dio la alternativa a Bartlett. Y yo tuve un conflicto en Zacatlán, no sé ni cómo salí vivo de ahí, por cierto, en el cual, bajita la mano, el que me pusieron en suerte, menso yo, fue Ardelio y Cándido Pérez Verduzco. Un día les voy a contar la historia triste de lo que pasó en público con Mariano Piña Olaya, ¿no? Bueno, lo puse en ridículo y el señor no se quedó con las ganas. Dijo, ese hijo de su madre, ¿quién es, no? Él estaba aquí estaba Bartlett, y yo estaba en esa silla. Y lo interpelé, digo, señor, usted vino aquí a esta reunión, era todos los sectores productivos de la Sierra Norte de Puebla, y yo era el moderador de la fiesta en Zacatlán, en el Palacio Municipal arriba. A todo mundo insultó, a todo mundo bocabajeó, a todo mundo ofendió, el señor gobernador. Bartlett estaba aquí, era su presentación en sociedad, era la primera vez que lo presentaba. Ahí lo presentó en sociedad. Como gobernador. Como candidato a gobernador. Como candidato. Como candidato a gobernador. Entonces, Mariano Piña Olaya, si hablaban de ganadería, él tenía unos amigos que hacían mejor ganadería que cualquiera de los que estaban acá. Si hablaban de café, él tenía unos amigos alemanes que eran los mejores. Si hablaban de lo que fuera, él sabía más y tenía mejores que todos los de la Sierra Norte, ¿no? Entonces, ¿a qué nos trajo, no? Era la reunión de las zonas productoras de minería, toda la Sierra Norte. Estaban desde Teziutlán, lo que es la primera vez que yo veo la Sierra Norte completa. Las 3 zonas de la Sierra Norte. Órale. Había naranjeros, cafetaleros, ganaderos, madereros, chacualeros, mineros, todo, y a todos con todo estuvo. Y a mí me tocaba darle la palabra a la gente, moderar y parar, incluso parar al gobernador. Al final, que lo paro yo, con micrófono en mano y toda la televisión, porque era la presentación de Bartlett, la televisión de Puebla, el canal 13 y el canal 2, no sé allá cómo son. Y el canal 2 lo manejaba un amigo mío que lo conocí desde niño, Humberto Barbosa Gelt López, que manejó televisión hasta hace muy poco, televisión de Puebla, lo conocí, un canal 2 de Puebla, un muchacho muy lindo, aquí vino 2 o 3 veces. Éramos muy amigos, muy amigos, más que nada del de su papá. Bueno, entonces cuando yo digo eso, yo inconsciente, totalmente estúpido de mi parte, no hay ningún mérito en esto. La televisión y los periódicos se enfocaron en lo que yo decía. Y le dije, usted vino aquí a picar a picar las crestas y a ofender a la gente. Esto es una reunión de amigos para informar a usted lo que estamos haciendo, estos compañeros. Y en la contraesquina, al otro lado de la mesa tipo rusa, estaba Ardelio y Cándidos muertos de risa. Entonces, si logramos el objetivo, sabiendo cómo reacciono yo, me la tenían bien medida, muertos de risa. Entonces, nadie en sus 6 años le habían dicho una cosa así. Estaba junto a mí Honorio Cortés, que era el director del café, y el cuñado de Cándido Pérez Verduzco, que se llama Crispín Mendoza Toscano. Y me dice Honorio Cortés, que manejaba el Instituto Poblano del Café, muy conocido aquí en Jicotepec, por Aristeo y toda la palomilla. Me dice, pélate porque el señor gobernador está preguntando que quién es ese hijo puro inglés que lo quiere ver y que dónde está. Entonces dice, no te despegues. Al acabar yo de hablar, se me viene la televisión y el radio y todo lo que son los medios de comunicación de Puebla a preguntar, y yo me seguí con mi ronco pecho. Pero me fui bajando por la escalera con todo el grupo. Y en la escalera, que da la vuelta por el Palacio Municipal, el señor gobernador con todo su séquito estaba en el jardín, en el centro, esperando por si iban a ir a comer. Yo me fui pegando y
por alguna situación, por la misma fiesta, no se pudo meter los carros al centro. Yo dejé el coche como a 4 cuadras. Un carro que nunca usaba, era de mi esposa. Lo traje yo porque el mío lo había mandado al taller, mira quién llegó. Y me vine de Zacatlán a Chignahuapan, del Chignahuapan al Paredón y de Tulancingo, 2 horas de terracería. Y no vine en 6 meses a Villa Juárez, porque me querían romper literalmente la madre por órdenes de Mariano Piña Olaya. Porque ese día en la noche, no solamente para oír la bronca, ese día en la noche y el día siguiente en los periódicos y en la televisión, la noticia era las estupideces que me había dicho contra el señor gobernador. Cuando yo empecé a decir eso, mira, el señor Bartlett se hizo así para atrás, así como estoy haciendo yo, y así se fue, dijo, aquí se va a armar un San Quintín, man. Se levantó y se fue Bartlett, ni se despidió ni nada, ¿eh? Y todo el mundo, ¿quién es esto? O sea, loco, ¿no? ¿Por qué está diciendo estas cosas? Menuda bronca. Ahí me di muy bien, porque yo sabía quién era Piña Olaya. Y lo más, qué mal había tratado a todos los demás, ¿no? Ofendiendo a todo el mundo, ¿no? Todos eran tontos. Ya vieron cómo dejó el Estado el señor, ¿no? Sí. En qué condiciones, ¿no? Vendió y regaló terrenos a la Volkswagen, que luego tuvieron que pagar 3 veces más equidatarios. Se puso el estado de montera, como acostumbran casi todos los gobernadores, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar cuando hay gente que actúan con ese capricho? Y Bartlett, después de todo lo que hizo, anda buscando protección porque tiene un expediente abierto en Estados Unidos que no lo ha podido cerrar. Sí, pero él siempre ha tenido fuero de una manera u otra. O sea, brinca. Los últimos 15 años ha brincado de diputado federal a senador y de senador a diputado y de diputado a senador. Ahora va a ser senador otra vez. Ajá, pero ya el partido que lo logró ya perdió. Pero él ya es senador, ya tiene boleta, porque fue plurinominal, no se puso en el voto. Pero para no quedarse solo se fue a recargar con Morena, que es el partido al cual él no dejó de llegar a la presidencia. Bueno, a ese grupo de gente, ¿no? Ahora es íntimo amigo de Cárdenas, se van a desayunar juntos, hablan de la patria, hablan de lo mismo, porque Cárdenas es bajita la mano de la misma calaña. Se van del partido cuando no alcanza la cobija. Clarito. La salida de Cárdenas del PRI, para que no se hagan ilusiones, el muchacho iba a tener como 50 años de edad, iba a cumplir. Y Petróleos cumplía 50 años de edad. Estaba seguro que Miguel de la Madrid, en memoria de su papá, y patatín y patatán, lo iba a hacer presidente, director de Pemex. El señor siguió donde estaba. Creo que era subsecretario de Industria de Forestal en la... Y de ahí, muy indignado, agarró a Muñoz Ledo, otro resentido de Miguel de la Madrid, porque Miguel de la Madrid fue una generación de abogados muy brillantes en la universidad, pero el cabecilla de todos los estudiantes era Porfirio Muñoz Ledo. Y el puerquito, al que traían toda la bola de vagos, a mal traer a Miguel de la Madrid. Lo traían a mal traer como buenos estudiantes, el Chabán Bulín universitario. Porque Muñoz Ledo había sido campeón orador de la República Mexicana del periódico El Universal. Y había sido brillantísimo. Y había sido secretario en el gabinete de Echeverría. Sí, director del PRI, un montón de cosas tenía ya, ¿no? Ya no podía hacer más. Incluso aspiró a ser presidente de la República. Sí, fue precandidato. Ah, claro. Sí. Y muy brillante el hombre, y una capacidad de trabajo excepcional. De los brillante. Perfilados junto con Muñoz Ledo. Bueno, era Muñoz Ledo y Moya Palencia. Todos ellos, sí. Todos también estaba Ojeda Paullada. Mucha gente muy brillante. Y al final pues llegó el que menos esperaba la gente, que era López Portillo. Fue cuando Del Mazo se aventó que él era el... No, Del Mazo ya vino Del Mazo después. Fue con Salinas de Gortari. Él estaba seguro. El Mazo fue secretario con... No, pero fue cuando él pensó que iba a ser el candidato en lugar de Salinas, ¿no? Bueno, es que un día Miguel de la Madrid dijo, para mí Alfredo del Mazo es el hermano que nunca tuve, porque Miguel de la Madrid tenía una hermana, ellos eran huérfanos de padre, los protegió un señor que se llamaba, el segundo apellido, Hurtado, era Ernesto Hurtado, que fue director del Banco de México mucho tiempo. Él lo protegió para la carrera, sostenerlo, le dio carrera y cabida y lo metió a trabajar al Banco de México. Y él decía, Alfredo del Mazo es el hermano que nunca tuve. Eso te lo dice un presidente de la República en el 3er año de gobierno, dice, yo soy el efectivo, ¿no? Alfredo del Mazo, en función de eso, que era secretario, lo había traído del Estado de México, lo puso en la principal secretaría de energía, que en aquellos días empezaba a tronar muy duro. Una secretaría que no depende de nadie, todo el mundo la busca porque todo es bonito ahí, ¿no? Energía, no tiene los líos que había ahora. Y se la creyó que iba a ser presidente de la República. Y un día lo destapan
Pero este señor, incluso siendo ya defenestrado, le dieron, hubo una feria en Europa que se llama Europalia o no sé qué, y México participó. Entonces Miguel de la Madrid, para sacarlo de México, lo hizo director de esa feria y se pasó por allá 2 años en Europa. Y lo perdonó Salinas de Gortari, ya muy entrado el gobierno, lo dejó regresar a México. Pero la historia da muchas vueltas, jugó para candidato a la regencia de la Ciudad de México y perdió de mala manera. Después fue gobernador del Estado de México. Ya había sido gobernador. Ya había sido. Ya, él del gobernador lo trajo sin terminar, lo trajo a él lo sustituyó un señor Enrique Baranda, que fue gobernador sustituto en el Estado de México. Una serie de idioteces ahí. Y Alfredo del Mazo, pues ahora la vida compensa por un lado por otro. Su hijo ya fue presidente de Whisky Lucan, iba a ser gobernador del Estado de México, no se pudo, no pudo Peña Nieto con todo su poder ponerlo. Puso a Erubiel, más bien le impusieron a Erubiel, pero ahorita entra de secretario federal por plurinominal y es el siguiente gobernador del Estado de México o candidato al presidente de la República. Es un muchacho, Alfredo del Mazo, el tercero. El tercero. Es guapísimo, elegantísimo. Nuestro señor gobernador, con todo lo elegante, parece palafrenero. Lo están placeando para gobernador del Estado de México. Ya va para presidente. No creo, No, bueno, ellos piensan, tú pones a... Ese no lo tengo contemplado. Tú pones a Alfredo del Mazo III y es el príncipe, no Carlos, el príncipe idiota, el Junior, ¿cómo se llama? El guapo. Sí, Guillermo. ¿Ese? Ahí se van de bonitos, No, es realmente, mira, un muchacho de 40, no llega a los 40 años, el pelo totalmente blanco, ondulado, elegantísimo, lo ves y da la impresión siempre de que se acaba de bañar, mano. Qué impresión de pulcritud. Así somos salud. Los guapos, señor Toscana, así somos los guapos. La mera verdad, sí, man. Yo estoy 2 días sin afeitarme y siento que viene mi mamá por mí, man. Y tú estás como tú y yo, así, ¿no? Nos dejamos la barba. No, hay que ver qué gente, Traen gente que les sacude la brisa de la ropa constantemente. Así son ellos, así nacieron. Son por generaciones de gente que viven otro mundo. Puro Estado de México. Estado de México. Sí. Y ahora Hidalgo algo. Bueno, y el gabinete, o sea, la mitad del gabinete es del Estado de México y del ITAM y la otra mitad es del Estado de Hidalgo. No, los del Estado de Hidalgo están como golpeadores, man. Son de choque. Son los golpeadores. Ellos son, no se les olvide. Murillo, puros porros. Son porros. El señor Osorio Chong no tiene título de abogado. No terminó ni el 2º año de la universidad. No hay ninguna constancia. ¿Le llaman tiro de materias? Bueno, la Universidad Panamericana no pudo afirmar que se había recibido. Que se había recibido Enrique Peña Nieto, Exactamente. Y es una universidad y muy tuvo seria, que contestar la oficina de la presidencia por la ley de acceso a la información pública. Y no puede afirmar la Universidad Panamericana que se haya recibido. Entonces, pues por ahí vamos viendo cómo peina Petra, ¿no? A Macedo le costó el puesto precisamente por eso, ¿no? A Macedo lo sacaron de la universidad porque compitieron por la final para ser gobernadores de Hidalgo. Un ampón que se Macedo llama, de la Concha. Sí. Ah, no, espera. No. Él era Gerardo Sosa Castelán, un hombre que sabe para qué es el poder. Su lema, que lo trae así en su corazón, dice, por convencimiento o por sometimiento. Y lo practica 24 horas al día hasta para tomar café. Es su lema de vida y lo lleva a rajatabla como un misionero, como un franciscano, ¿no? Es su misión en la vida por convencimiento o por sometimiento, lo aplica a rajatabla. Él trabajó mucho para el PRI, hizo muchísimas perradas como todo el mundo. Méritos propios, dice, yo soy una persona, he trabajado, soy golpeador, y quiero ser gobernador. Y se enfrentó a Osorio Chong. Entre comillas, se la tenían prometida, tienes chance. No se la dan y de la noche a la mañana aparece Osorio Chong. Y este cuate se la guarda. Sale Osorio Chong y ya en pleno, ya con electo, sale un boletín. El señor Miguel Ángel Osorio Chong no tiene título de abogado. Entonces, ¿qué hace? Es un delincuente, porque ha firmado desde aquí hasta acá como licenciado sin serlo. Usurpación de funciones, falsedad de... Como 5 títulos, ninguno amerita cárcel, pero todos son suficientes. Bueno, para litigar no se necesita título... Ahora sí. Ahora sí, pero... Para algunas cosas. Sí.
Ahora, tú puedes ser lo que sea, pero no te ostentes. Ah, sí, claro. Él se ostentaba licenciado y con eso firmaba secretario del partido, el gobernador, secretario de gobierno, secretario de esto, siempre con el licenciado por delante. Y le dicen, no, y no lo dice ningún chismoso, lo dice la universidad. Y aquello cae como bomba. Ya no lo iban a quitar la gubernatura, pero se burlan de él. Dicen, un señor que es capaz de mentir en una cosa tan sencilla y nunca aclararla, pues ¿qué puedes esperar de él? Al final, viendo los hechos, tenía razón Sosa Castellán. Ellos eran del grupo todos, estos dedos de mi mano, todos eran porros y todos obedecían ciegamente a Gerardo Sosa Castellán. Tanto que movieron toda la universidad, Ajá. toda. Entonces de repente aparece un señor que tenía ya 6 años de secretario de la Universidad del Estado de Hidalgo, Enrique, dentista, doctor Enrique Macedo Ortiz. Ese señor le habían pasado por sus manos 3 rectores ya. La universidad la manejaba él, de punta cola, una capacidad, Enrique. Por aquí viene muy seguido, cualquier día te lo presento. Fue alumno mío también. De repente aparece y sale Osorio y dicen, así, aquí está mi título. Y los malditos ese día lo corrieron a Enrique Macedo, lo sacaron de la universidad de mala manera. Entonces lo recoge Osorio Chón y le da una champita aquí, le da una champita aquí, le da chamba a su esposa, la hace diputada local, diputada federal, secretaria de turismo, tracatín para ti, y ahí los hay todavía. Él está manejando una cosa con Alepre en el estado de Hidalgo. Hay mucho dinero por poca importancia. Y la ilusión de ellos es que, estando Osorio Chón en gobernación, se lo iba a jalar porque fue el que le dio el título. Ahí sigue en Tulancingo, Enrique. Ha querido ser 2 veces presidente municipal y se le han atravesado, no lo dejan. O sea, hay rencores muy grandes, muy difíciles de entender, quién sabe qué sucede. Me da la impresión de que él ya se resignó. Nos vamos, creo que están haciendo señas obscenas. Ahí está. Muy bien. Historias, ¿no? Vamos a un corte y regresamos aquí a Buffet Serrano.